¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en uno de los procesos históricos más complejos y la verdad más fascinantes que existen, la creación del alma religiosa de América Latina. Ojo, porque esta no es una simple historia de conversión, de llegaron y todos se hicieron cristianos, para nada. Es un relato de poder, de una resistencia increíble y de una fusión de mundos tan profunda que dio a luz a una fe completamente nueva. Es un viaje que, créanme, abarca más de 500 años y que hasta el día de hoy sigue definiendo el corazón y el espíritu de todo un continente. Y para guiar toda nuestra exploración, vamos a partir de una pregunta que es a la vez simple y tremendamente compleja. ¿Cómo es posible que una invasión, una empresa que, seamos sinceros, fue de conquista y de explotación, terminó no solo influyendo, sino forjando la identidad espiritual de cientos de millones de personas? Esta no es una pregunta que se quede en los libros de historia, Es una que vibra, que resuena en las tensiones, en los debates y en las dinámicas religiosas de la América Latina de hoy mismo. Para entender nuestro presente, es absolutamente crucial que nos atrevamos a desentrañar este pasado tan violento como fascinante. Para poder responderla, vamos a desglosar todo este proceso paso a paso, pieza por pieza. Vamos a viajar desde la llegada de las primeras carabelas con los conquistadores hasta los vibrantes y a veces conflictivos movimientos que hoy compiten por la fe del continente. Y bueno, si este tipo de análisis históricos profundos les parecen importantes, si les aportan valor, la verdad es que su apoyo es fundamental para nosotros. Dándole me gusta a este contenido y, por supuesto, suscribiéndose al canal, nos ayudan enormemente a poder seguir creando estas exploraciones. Muy bien, pues entremos en materia. Nuestra primera parada se titula Cruz y Espada. Y la llamamos así porque es sencillamente imposible entender la evangelización de América sin aceptar una realidad ineludible. Desde el minuto 1 fue un proyecto tanto militar como religioso. No eran dos cosas separadas, iban de la mano. Las carabelas no solo traían soldados, cañones y comerciantes en busca de oro, traían también misioneros. Y esa misión, la de salvar almas, estaba, de forma inseparable, atada a la otra misión, la de someter imperios y reclamar tierras. A ver, aquí está el nudo de todo el asunto. Este conflicto fundamental que late en el corazón de toda la empresa española en América. Por un lado, sobre el papel, en los documentos oficiales, en las bulas papales, el objetivo sonaba noble, ¿verdad? Vamos a expandir la fe, vamos a rescatar almas del paganismo. Se hablaba de un mandato divino, de una tarea evangelizadora como la principal justificación de la presencia española. Pero claro, una cosa es lo que se escribe y otra muy distinta es la realidad en el terreno. Y la realidad era mucho, mucho más brutal. La evangelización se convirtió en la práctica, en la perfecta coartada ideológica para la conquista. Ese supuesto mandato divino fue el pretexto ideal para la expansión territorial, para la explotación masiva de recursos y, por supuesto, para el sometimiento de millones de seres humanos. Así, imponer una nueva fe no fue realmente un acto de persuasión o de debate teológico. No, fue una consecuencia directa, casi inevitable, de la destrucción sistemática de todas las estructuras políticas, sociales y sobre todo religiosas que ya existían aquí. Esta frase que ven aquí resume esa dinámica de una manera perfecta, casi poética. La cruz no llegó como una alternativa a la espada, no era una opción pacífica frente a la violencia, llegó como su compañera inseparable, como su socia. Y una vez que la resistencia militar era aplastada por el acero, por las armas de fuego, la cruz entraba en acción. Se convertía en una herramienta de conquista increíblemente eficaz, una espada más sutil si quieren. Era el arma para desmantelar la cosmovisión completa del pueblo vencido, para asegurar su sumisión no solo física, sino también mental y espiritual a largo plazo. Piensen en esto. Al reemplazar sus dioses, al destruir sus templos y quemar sus códices, no solo les quitaba su religión, les estabas rompiendo el núcleo mismo de su identidad, de su cultura y de su capacidad de resistencia. Ahora, detengámonos un momento en esta cita, porque es realmente aterradora, pero también increíblemente reveladora de los métodos que se llegaron a emplear. Ojo, esto no es una exageración o una leyenda negra. Es un ejemplo documentado de lo que podríamos llamar una pedagogía del terror. Para muchos misioneros, conceptos tan abstractos como el pecado, la gracia o, sobre todo, el infierno, eran casi imposibles de comunicar a través de idiomas y culturas tan diferentes. ¿Cuál fue la solución de este Fray Luis Caldera? Pues una demostración práctica, visceral, brutal. Los gritos de los animales quemándose vivos no buscaban la comprensión teológica.
El objetivo era el miedo. Un miedo tan profundo, tan primario que paralizara cualquier pensamiento, cualquier inclinación de volver a las viejas creencias. Aunque este sea un caso extremo, nos obliga a mirar de frente una realidad incómoda, que la conversión, en muchísimos casos, no fue un acto de fe iluminada, sino una respuesta desesperada al trauma, al terror y a la coacción más absoluta. Bien, ya vimos cómo fue el proceso de conquista espiritual. Ahora, avancemos para entender cómo se organizó, cómo se estructuró esta nueva iglesia que estaban haciendo. Y aquí hay otra clave fundamental. Si la conquista fue una empresa de la corona española, la iglesia que surgió de ella no iba a ser una institución independiente que respondiera al Papa en Roma, de ninguna manera. Iba a ser, en casi todos los aspectos prácticos, una iglesia del rey. Y el mecanismo legal y político que lo hizo posible fue una figura llamada el Patronato Real. El Patronato Real. Quédense con este nombre porque es imposible entender la historia de la Iglesia en Latinoamérica sin él. En esencia, ¿qué era? Pues fue un acuerdo de poder, una concesión que los reyes católicos y sus sucesores le sacaron al papado. A cambio de financiar toda la empresa evangelizadora, pagar los viajes de los misioneros, construir iglesias, etc., la corona recibió poderes que normalmente, y digo normalmente, pertenecían única y exclusivamente al Papa y a la Santa Sede. ¿Qué significaba esto en la práctica? Significaba que el rey, en Madrid, y no el Papa, en Roma, era la máxima autoridad de la Iglesia en las Américas. La Iglesia americana no era universal, era una iglesia nacional, casi un departamento de Estado, una extensión directa del poder del Imperio español. A ver, veamos cómo funcionaba este sistema en el día a día, porque era un control casi total. Primero, el llamado derecho de presentación. Esto suena muy formal, pero en la práctica significaba que el rey elegía a los obispos. Él presentaba una lista de candidatos a Roma, y el Papa simplemente los ratificaba, no tenía opción. Segundo, y esto es clave siempre, el control financiero era absoluto. La corona recolectaba todos los diezmos, que era una cantidad de dinero inmensa, y luego decidía cómo y en qué se gastaba. Tercero, este sistema creó un muro, un aislamiento total entre la Iglesia americana y Roma. Cualquier carta, cualquier comunicación tenía que pasar primero por el filtro del Consejo de Indias en España. Y finalmente, la consecuencia de todo esto es que la Iglesia se convirtió, de facto, en un ministerio más del gobierno. Los obispos, los sacerdotes, no eran solo líderes espirituales, eran funcionarios de la corona, agentes del rey. Y esto nos lleva a una de las consecuencias a largo plazo más profundas y quizá más tristes del patronato real. Como bien señala el historiador Paul Johnson, cuya obra es una de nuestras fuentes, esta estructura tan rígida y controlada asfixió la creatividad y la innovación teológica. A diferencia de lo que pasaba en Europa, en África o en Asia, donde el cristianismo dialogaba con las culturas locales y producía nuevas ideas, la Iglesia latinoamericana permaneció en un estado de silencio, de conformismo. El control férreo desde Madrid desincentivaba cualquier tipo de experimento, cualquier adaptación cultural que fuera genuina. Se esperaba que fuera un simple reflejo, una copia de la Iglesia española. Y el legado de eso fue un silencio teológico que duró siglos. Una iglesia que respondía primero al rey y después, mucho después, a las necesidades y a la realidad de su propia gente. Pero, y aquí es donde la historia da un giro absolutamente fascinante. Mientras la iglesia oficial, la de los obispos y las catedrales, permanecía rígida y controlada, a nivel del pueblo, a ras de suelo, estaba ocurriendo algo extraordinario, casi en secreto. Las religiones indígenas y las creencias africanas que llegaron con los esclavos no desaparecieron sin más. Claro que fueron reprimidas, perseguidas, prohibidas, pero no fueron aniquiladas. Sobrevivieron de la manera más inteligente posible, fusionándose, mezclándose, camuflándose dentro del catolicismo que les habían impuesto. A este proceso los académicos lo llaman sincretismo religioso. Y es algo increíble. Fíjense en los ejemplos. Las viejas deidades nativas no fueron olvidadas, sino que se les pusieron, digamos, máscaras de santos católicos. De esta manera, se podía seguir venerando al antiguo dios del trueno, pero ahora bajo la apariencia de Santa Bárbara, por ejemplo. Los rituales para pedir por una buena cosecha, que existían desde hacía milenios, se incorporaron a las fiestas de los santos patronos de los pueblos. Quizás el ejemplo más poderoso y conocido es cómo la figura de la Virgen María se conectó de una forma muy profunda con deidades madre precolombinas como la Pachamama en los Andes o Tonantzin en México.
Incluso surgieron movimientos de resistencia que usaban esta mezcla, como la santidad en Brasil, un culto que unía la idea de un salvador, un santo, con tradiciones nativas para luchar contra los colonizadores portugueses. Y esta cita es una ilustración brillante de cuán profundo y complejo fue este proceso. No fue solo una mezcla superficial de nombres y fechas, fue una reinterpretación psicológica total de la nueva fe. Miren este caso. Los misioneros introdujeron prácticas de penitencia muy extremas que eran comunes en la Europa de la época, como la autoflagelación. Para su total sorpresa, muchos pueblos nativos la adoptaron, pero con un fervor y un entusiasmo que a los propios frailes los dejaba desconcertados. ¿Por qué pasaba esto? Pues porque en muchas culturas precolombinas el sacrificio físico, el dolor ofrecido a los dioses, ya era una parte central de su propia práctica religiosa. Lo que hicieron fue adoptar la forma del ritual católico, la flagelación, pero la llenaron con su propio y antiquísimo significado sobre el sacrificio y la conexión con lo divino. Estaban, en esencia, traduciendo el catolicismo a su propio lenguaje espiritual. Entonces, la idea central de esta sección, el punto clave, es que el resultado de la conquista espiritual no fue, como se podría pensar, el reemplazo total de unas creencias por otras. No fue una página en blanco. Fue una colisión violenta, sí, pero una colisión que, paradójicamente, dio lugar a una fusión creativa. De este choque brutal entre mundos nació el catolicismo popular latinoamericano, una fe híbrida, barroca, llena de color, de rituales, de danzas, de fiestas. Una fe que a menudo tiene muy poco que ver con la fría ortodoxia de Roma, pero que está profundamente, visceralmente arraigada en la historia, en la tierra y en el alma de su gente. Y eso es lo que la hace tan poderosa y duradera. Bueno, ahora vamos a dar un salto enorme en el tiempo. Dejamos atrás la colonia y aterrizamos en nuestra era, en el siglo XXI. Y la pregunta es, ¿qué pasó con esa enorme y monolítica estructura religiosa colonial? ¿Sigue intacta? La respuesta es un no rotundo. Aquel monopolio católico que duró casi 400 años se ha fracturado, se ha roto en 1000 pedazos. Y hoy, América Latina se ha convertido en un auténtico campo de batalla espiritual, un mercado de la fe, con nuevos y muy poderosos movimientos que compiten ferozmente por la lealtad de la gente. Esta línea de tiempo nos da una visión de águila, muy rápida, de cómo se produjeron estas fracturas. Primero, en el siglo XIX, las independencias de España dejan a la Iglesia descabezada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los obispos, que eran españoles, son expulsados, y la Iglesia entra en un largo conflicto con los nuevos estados liberales. Luego, en los años 60 del siglo XX, un terremoto sacude a la propia Iglesia Católica desde adentro, la teología de la liberación, un intento radical de reconectar a la institución con los pobres y las luchas sociales. Pero el cambio más grande, el que de verdad reconfiguró el mapa, vino de afuera. A partir de los años 70, y acelerándose desde entonces, hemos sido testigos de una auténtica explosión del protestantismo evangélico y pentecostal. Y aquí tenemos a los dos grandes desafiantes del catolicismo tradicional de las últimas décadas, frente a frente. Por un lado, la teología de la liberación. Nació de la élite intelectual de la Iglesia, de teólogos y sacerdotes muy formados. Su enfoque era estructural, político. Hay que cambiar la sociedad para salvar a los pobres. Por otro lado, tenemos al protestantismo evangélico. Su origen es externo, viene de misiones de Estados Unidos. Y su foco es completamente distinto. No es la política, es la salvación personal, la experiencia directa con Dios, la moral tradicional. Y aquí está la clave de su éxito. Mientras la teología de la liberación atrajo a estudiantes, intelectuales y activistas, las grandes masas de pobres a menudo se mostraron escépticas ante tanta politización. Buscaban consuelo, esperanza personal, una comunidad que los acogiera, y encontraron precisamente eso en las iglesias evangélicas que crecían como la espuma en los barrios populares. Y esta gráfica lo dice todo. Los números no mienten. Visualmente, el cambio es dramático. El catolicismo, sí, sigue siendo la religión mayoritaria en la región, pero fíjense en la tendencia. Su porcentaje está en constante y a veces acelerado declive. Ahora, miren la barra de los evangélicos. El crecimiento es exponencial, imparable. Y ojo, porque hay un tercer grupo que a menudo olvidamos y que es cada vez más importante. Aquellos que se declaran sin afiliación religiosa, los agnósticos, los ateos. La nota sobre Brasil es una paradoja que lo resume todo. Es, a la vez, el país con más católicos del planeta, pero también un gigante evangélico con una fuerza política y social arrolladora.
El futuro religioso de América Latina ya no es de monopolio, es de competencia y dio una diversidad impensable hace solo 50 años. Bueno, hemos cubierto muchísimo terreno, ¿eh? Desde las playas del Caribe en 1492, con la llegada de Colón, hasta las megaiglesias que hoy vemos en ciudades como Sao Paulo o Bogotá. Ha sido un viaje largo y complejo, así que vamos a hacer una pequeña pausa para recapitular y consolidar las ideas clave de esta travesía de 500 años por el alma del continente. Vamos a resumirlo en 4 puntos fundamentales que hay que recordar. Primero, la cruz y la espada llegaron juntas, fueron las dos caras de la misma moneda. La evangelización no fue un proceso pacífico, sino la justificación ideológica de la conquista militar. Segundo, la iglesia que se fundó en América no era del Papa, era del rey. El patronato real la convirtió en un aparato del Estado español, aislada de Roma y al servicio de la corona. Tercero, y esto es clave, la resistencia cultural de los pueblos indígenas y africanos fue increíblemente creativa y dio lugar al sincretismo. Las antiguas creencias no murieron, se escondieron y se mezclaron dentro de las formas católicas creando algo totalmente nuevo. Y finalmente, cuarto punto, hoy ese viejo edificio colonial católico se está resquebrajando. Se enfrenta a un doble desafío. Por un lado, el avance arrollador del protestantismo evangélico. Y por otro, un secularismo y una indiferencia religiosa crecientes. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta abierta. Una pregunta para mirar hacia el futuro. La historia religiosa de América Latina ha demostrado ser una de constante cambio, de fusión, de hibridación. Si el primer gran sincretismo, el que definió al continente por siglos, fue entre el catolicismo y las religiones precolombinas y africanas, ¿estamos acaso presenciando hoy, ante nuestros ojos, el nacimiento de nuevas fusiones, de nuevos sincretismos? Quizás entre el fervor pentecostal y las espiritualidades locales que nunca se fueron del todo, o una mezcla entre la cultura secular globalizada y las tradiciones de fe más arraigadas. El alma de este continente, como hemos visto, nunca ha estado quieta. Sigue y seguirá en constante y fascinante movimiento. Y nos vemos hasta la próxima. Y no olvides dar me gusta y suscríbete a nuestro canal.